La Biblia dice. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenidos sean todos a un programa más de La Biblia dice. Hoy estaremos conversando con el evangelista Carlos Domínguez y estaremos hablando de lo que dice la Biblia de el amor al dinero. Hermano Carlos, ¿qué tienes para decirnos sobre este tema? Dios te bendiga, mi hermano Saúl. Bueno, este tema tiene mucha tela que cortar, como decimos siempre. Es lo que yo pienso, que el dinero no es malo. El dinero es una bendición. Amén, amén. Y con él podemos hacer muchas cosas. Podemos comprar los alimentos para comer, podemos comprar ropa, podemos hacer de todo, sustentar a nuestra familia. El dinero en sí no es malo. El problema está en nosotros como seres humanos. Amén. ¿Cómo manejamos el dinero? Especialmente nosotros como cristianos. ¿Cómo manejamos el dinero? ¿Cómo lo tenemos? ¿En qué lugar está en nuestras vidas? Amén. Esa es la palabra. Primera de Timoteo 6, en el versículo 9 y el verso 10, nos dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción repentina. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Lo que quieren enriquecerse. Amén. Un cristiano no puede inclinarse a enriquecerse. No puede inclinarse a eso, porque el que ama el dinero cae en muchas tentaciones. Vemos claramente que el problema no es el dinero. El verso 10 nos dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, si nuestro corazón ama el dinero, entonces ahí es que está el problema. Porque el dinero es una bendición. Ahora, ¿cómo lo conseguimos como cristianos? ¿Qué estamos haciendo para conseguir el dinero? ¿Lo estamos consiguiendo honradamente? ¿Lo estamos haciendo así? Si lo estamos haciendo así, es una bendición de parte de Dios. Ahora, cuando hacemos cosas tratando de usar personas para obtener el dinero, obtener ganancia deshonesta, como lo dice la Biblia, entonces tenemos un grave problema. Amén, amén, así es. Entonces es algo que como cristianos debemos de corregir. Y sobre todo agradar a Dios cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo lo que estamos haciendo para obtener el dinero que necesitamos. Entonces nos dice que mucho por estar codiciando el dinero en aquel tiempo, nos das varios ejemplos, que mucho por estar codiciando el dinero cayeron en grandes lazos y en tentaciones. Por ejemplo, tenemos el pecado de Acán. Josué capítulo 7 nos habla donde el pueblo de Israel perdió una batalla por causa de que un hombre llamado Acán codició el dinero, codició un lingote de oro, un manto babilónico, lo codició y lo robó. O sea, el problema fue, robó el dinero. ¿Cómo lo obtuvo? La pregunta es, como cristiano, ¿qué les hacemos en esta hora? ¿Cómo está obteniendo tú el dinero? ¿De qué manera lo está consiguiendo? ¿De qué manera lo está buscando para llevar el alimento a tu casa o en lo que necesita? ¿De qué manera? Porque este hombre falló, pecó. Amén, amén. Y dice, nos dice el versículo ahí clave que los que aman el dinero caen en grande lazo y en tentación. Este hombre cayó en la tentación. Amén, amén. Hermano Carlos, hablando ahorita fuera de cámara, estábamos comentando sobre un versículo que me gusta muchísimo. Es Eclesiastés 5:10. ¿Puede leerlo, por favor? Sí. Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Aleluya. El que ama mucho el dinero, no lo estamos diciendo nosotros, Saúl. Amén. Lo dice la Biblia. Y si nosotros como cristianos queremos agradar a Dios, entonces tenemos que dejarnos llevar por lo que nos dice la palabra de Dios. Y dice que el que ama mucho el dinero no se saciará de él. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen cientos de millones en el banco y todavía quieren más. Y siguen luchando más. Y no se sabe haciendo qué, muchas cosas malas que a Dios no le agradan. Y lamentablemente decirlo, este programa es para hablar cosas que quizás muchos no la hablan y para que nosotros podamos edificarnos
Amén. Así Duele es. decirlo que muchos cristianos se desvían detrás del dinero y caen en muchas tentaciones. Ministerios que comienzan llenos de la unción de Dios, el poder de Dios, el mismo Dios guiándolo, y se corrompen muchas veces por causa del dinero. Entonces eso trae destrucción repentina. Lo dice la Biblia también, hablando de Judas, un hombre que caminó con Jesús, estaba en el ministerio de Jesús, pero este hombre era el tesorero de este ministerio. Amén, así es. Y llegó un momento que él sustraía de este dinero, se robaba el dinero. Entonces nosotros como cristianos debemos de cuidarnos de esta cosa. No somos perfectos, pero hay cosas que tenemos que irnos ante la presencia de Dios para que Él la corrija en nuestros corazones. Porque el problema como lo decimos o lo dijimos más ahorita cuando comenzamos el programa, no es el dinero el problema. El problema somos nosotros. Hay personas que Dios tiene que dejarlo así, no darle en abundancia. ¿Por qué? Porque se descarrían, se desvían fácilmente. ¿Por qué? Por causa del dinero, por causa de la riqueza. La misma Biblia nos dice a nosotros que ninguna persona puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá a otro. Luego nos dice que no podemos servir a Dios y a la riqueza. La pregunta es, ¿la riqueza es mala? No. El problema es cuando nuestro corazón se inclina a la riqueza y nos olvidamos de Dios, porque cualquier rico puede servirle a Dios con integridad. Pero el problema es dónde está nuestro corazón, porque dice la Biblia que donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está tu tesoro? ¿Está en la riqueza o está en Dios? Salomón fue un hombre sabio, la cual nos da un vivo ejemplo a cada uno de nosotros. Como cristianos, hay personas que se cansan de pedir y no reciben. ¿Por qué? La Biblia dice que porque piden más para gastar en su propio deleite. ¿Cómo estamos pidiendo? ¿Qué estamos pidiendo? ¿Cómo está nuestro corazón cuando pedimos? Porque Dios conoce las intenciones del corazón. Amén. Que es lo más importante. Dios conocía el corazón de Salomón. Y al ver la humildad de él, la integridad de él, le dijo, pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Y Salomón meditó y dijo, dame sabiduría. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo? ¿Quién podrá dirigirlo? Este pueblo tan grande que tú me has dado. Dame sabiduría. Y Dios le dijo, por cuanto no pediste riqueza, ni que me vengue de tus enemigos y de tantas cosas, le dijo, por cuanto no pediste estas cosas, también te haré rico. Y Dios lo hizo. El asunto es que Dios conocía el corazón de Salomón. Ahora, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Por qué estamos pidiendo lo que estamos pidiendo? ¿Para qué lo estamos pidiendo? Porque Dios conoce la intención del corazón. Hay peticiones que no son contestadas porque hay malicia dentro del corazón. Así es. Porque hermano. hay una segunda intención. O sea, siempre decimos desde que comenzamos, el problema no es el dinero, es nuestro corazón. He conocido personas que incluso le hacen, voy a decirlo así, como promesa a Dios, hacen voto con Dios. Mira, lo que hizo Jacob, por ejemplo, si tú me cumples tal y tal y tal cosa, me da el dinero que necesito para tal cosa, yo te prometo y te prometo y te prometo. Por eso solamente en el momento han conseguido que Dios provea para ellos. Pero cuando llega eso a su vida, entonces ya se desvían, se olvidaron de la promesa que le hicieron, voy a decir el voto que hicieron con Dios. Sí, eso es un grave problema que muchas veces está entre nosotros como cristianos. Porque muchas veces pedimos las cosas y a veces cuando Dios nos da esas cosas que necesitamos, entonces nos olvidamos de Dios. Cuando ahí es cuando más debemos de acercarnos a Dios y ser agradecidos de Él. Pero algo que voy a añadir en esta parte es que, como tú dijiste ahorita, Dios conoce todo. Dios conoce nuestros pensamientos. Aun cuando tú ya pensaste que no va a cumplir ese voto que hiciste con Dios, ya Dios lo sabe. Y aún así Él te provee de eso que tú le pediste. Hay cosas que uno no le entiende de Dios. Dios nos prueba de diferentes maneras. Y esa es una de las cosas con las que Dios nos prueba. A ver, y nos prueba para que nosotros nos probemos
a nosotros mismos. Sí, tiene mucha razón en esa parte. A veces por nuestra insistencia, Dios hace la cosa. Muchas veces hay cosas que no es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y a veces sucede, Dios la hace por nuestra insistencia. Pero, ¿para qué? Para darnos a entender luego, cuando esas cosas, cuando llega a nuestra vida que no funciona, que lo que vino para mal en nuestra vida, para darnos a entender que Él es Dios y que Él sabe qué es lo mejor para nosotros y qué nos conviene a nosotros. Por ejemplo, Balaán era un profeta de Dios. Y este hombre lo sedujeron para maldecir al propio pueblo de Dios. Y Dios le dijo que no lo hiciera, que no podía maldecir a un pueblo que ya estaba bendecido, estaba bendito. Amén. Pero él, por su insistencia, porque le ofrecieron dinero, él persistió en esas cosas. Dios se lo dejó tranquilo, iba camino a maldecir al pueblo. Y por la misericordia de Dios, el ángel de Dios, aun cuando él no lo estaba viendo, sino aquel animal donde él estaba montado, lo pudo ver, entonces se detuvo. La misericordia de Dios fue grande con este hombre. A veces nos pasa así, a nosotros, que muchas veces hay cosas que no es el plan de Dios. Amén. No es Amén. el propósito de Dios. Pero a veces por nuestra insistencia, Dios permite que pasen las cosas, pero luego viene la consecuencia. Por eso dice que el que ama el dinero no se saciará de él, y que muchos caen en lazo y en tentación. ¿Por qué? Por causa de amar el dinero. El dinero no es malo. Nuestro corazón, en nuestro corazón es que está el problema. Y ahí es donde debemos de corregir el fallo que hay y pedirle a Dios que nos ayude, que nuestro corazón no se dañe. Amén, amén. Bien, hermano Carlos, muchas gracias por compartir con nosotros este momentito. Sé que falta mucho por decir sobre lo que dice la Biblia, sobre este tema, sobre este mal, porque muchas veces nos hacemos esclavos del dinero y nos olvidamos de las cosas que Dios tiene y quiere para nosotros en nuestras vidas. Amén. Así que muchas gracias, te vamos a tener más de seguido con nosotros para que otras personas que no entienden sobre estos temas tan delicados pues puedan aprender. A ustedes, gracias por estar ahí hasta el final. Hasta un próximo programa. Dios le bendiga, Dios le guarde. Estamos desde la Iglesia de Dios de la Profecía, Puerto Plata, República Dominicana. Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿De qué servir?